Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, después de muchos meses ya volví. Estaba un poquito atareada con mi cita, me mudé de ciudad. Bueno, digamos que ahora ya estoy como más tranquila. Mi hija ya entró al colegio, entonces yo feliz de volver a hacer los videitos en mi canal. Y bueno, el día de hoy me gustaría hacer un video de un tema que realmente a mí me costó mucho ya estando acá. Bueno, los que no me conocen, yo soy colombiana, hace 2 años vivo en México y bueno, es un tema complicado mudarse de un país a otro, bueno, de una ciudad a otra. Ahora imagínense de un país a otro y pues sí me hubiera gustado que alguien me pudiera asesorar más ampliamente sobre los temas o las cosas que debería tener lista o debía tener lista en el momento ya de mudarme de Colombia para México. Entonces, bien más, en algún momento busqué videitos en YouTube también de experiencias de otras personas que se mudaban de un país a otro. Algunos videos encontré, pero no tenían la información completa y pues me gustaría que muchas personas que estén en esta misma situación pues no pasen por lo mismo y pues espero esto sea de ayuda para ustedes, para aquellas personas que nos vamos a mover de un país a otro y bueno, y ese es el video, el día que les tengo el día de hoy. Cosas que debes tener en cuenta al momento de mudarte de un país a otro. Bueno, el primer dato que les doy, el primero que tienen que hacer, inmediatamente sepan que se van a mudar de un país a otro, es arreglar un poder notariado a alguien para que los pueda representar tanto en las entidades bancarias como, bueno, en cualquier tema que tengan ahí inconcluso, algún trámite judicial, bueno, lo que sea. Es bueno darle el poder total y absoluto a alguien, obviamente alguien de mucha confianza. En mi caso fue a mi papá. Bueno, puede ser papás, hermanos, pero alguien que sea realmente de confianza. Y miren que yo no lo hice inmediatamente, lo hice después y obviamente desde otro país es un poco más complicado porque uno cree. A mí me lo habían dicho y dije, pero si yo no tengo ningún problema. Y me salieron algunos inconvenientes, incluso a mi esposo, con unos bancos, no graves, pero entonces necesitaba que alguien, que él mismo firmara los documentos. Entonces, imagínate, enviar solo un papel, un documento, cuesta una barbaridad de un país a otro. En mi caso, de México a Colombia, solo un documento carta puede estar costando unos 80.000 pesos, aproximadamente unos 80.000 pesos colombianos, 500 pesos mexicanos. Entonces imagínense si uno necesita enviar más documentos o cosas más grandes. Entonces sí es lo primero, yo lo recomiendo muchísimo, incluso cuando no tengan nada pendiente con sus entidades bancarias, dejen un poder por cada entidad o un poder general a alguien de muchísima confianza, que ustedes sepan que esa persona libremente puede firmar por ustedes, ¿vale? Entonces eso es lo primerito que recomiendo. Bueno, el segundo consejo, ya siguiendo con la misma línea de los documentos y todo esto, es importante que tengan todos sus documentos auténticos o autenticados, notariados, como pues no sé cómo lo dirán en sus respectivos países, pero es importante, pues en mi caso, pues traje todo el acta de nacimiento de mi hija, original, pues obviamente con copia autenticada. Pues en Colombia original solo te dan uno y si lo pierdes o lo das no te dan otro original, pero valen las copias autenticadas. Entonces traer varios de cada documento, por ejemplo me traje varias copias de el acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, incluso las actas de nacimiento, registro civil, tanto de mi esposo como la mía, varias copias. Es bueno también tener cédulas autenticadas, fotocopias de cédula autenticada en el caso de los colombianos, o al documento que ustedes utilicen que sea el más pues el que los identifique en su país. Por ejemplo en México es el INE, entonces hacer todo el trámite para tener todo eso porque lo van a pedir. E incluso recomiendo que tengan, si tienen hijos, el acta de bautizo, el registro de bautizo de su iglesia,
copias, varias copias, porque acá, bueno, es el caso mío, ¿no? En Colombia tengo entendido, o no sé si habrá cambiado el tema, tengo entendido que no piden esto en los colegios católicos, ya no lo piden, o de alguna comunidad religiosa, pero acá en México algunos sí lo piden para inscribir a los hijos, ¿vale? Entonces, importante todos esos documentos tenerlos a la mano para no tener que pedírselos a alguien y enviarlos. Y como ya les dije anteriormente, el costo siempre es un poco elevado. Y si ustedes, pues obviamente uno trata de ir constantemente o en lo posible al país de donde uno es, ya cuando sepan que hay documentos que se están acabando, pues irlos recuperando en copias notariadas o autenticadas. Sí, que cuando se vengan a otro país ya tengan, aquí en México, por ejemplo, piden el acta de, una carta de buena conducta del alumno del colegio de donde provino, y pues obviamente la carta que certifique que uno o el niño, en este caso, cursó el año pues que finalizó. Entonces eso es importante. En mi caso no tuve tanto problema, pues Lucía llegó acá de año y medio y empezó su ciclo escolar aquí en México, entonces no, obviamente el primer grado no te piden ese tipo de documentos. Bueno, y siguiendo la línea de todos estos documentos que hay que tener en cuenta, otro importante es las historias clínicas, tanto suyas como de sus hijos, con el pediatra, aunque sea que no tenga nada importante médicamente hablando, es importante tener la historia médica. Y si hay un tema que hay que hacerle seguimiento, mucho más hay que tener una historia clínica completa, con exámenes, con conceptos y todo. Entonces, para que también lo incluyan en esos trámites antes de viajar a otro país. Bueno, y entrando al tema de salud, es importante que antes de viajar también se informen cómo es el sistema de salud del país al cual van. ¿Sí? Hay países en que estos costos son por tu cuenta y son muy altos, e incluso hay que hacer pagos antes y después del tratamiento, y después de unos meses con la aseguradora es que se te devuelve parte del dinero. Ese es el caso de México. Bueno, en mi caso, aquí se maneja lo que son, ¿cómo se llama? Gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos mayores, en que si tú tienes algún tema médico por urgencia no hay problema, pero si por ejemplo es una cirugía de rodilla o es algo que no es de una urgencia pero que tienes que tratarte, tú tienes que asumir los costos de citas, de exámenes y de cirugía y de todo lo que incluye posoperatorio, fisioterapia. Bueno, estoy dando un ejemplo. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese recurso extra que tienes que tener reservado tanto para ti como para tus hijos en un caso como este. La aseguradora después tú metes los documentos y te devuelve el dinero o un porcentaje alto del dinero, pero es bueno que te informes de todo eso. En nuestro caso fue así, nos informaron que tuviéramos al menos, no sé, una tarjeta de crédito ahí para solo la parte de salud o unos ahorros ahí solamente para eso. Entonces, por favor, investiguen cómo es el sistema de salud en su país, en el país al cual ustedes van a trasladarse. Eso es importante. Bueno, si se los cubre la empresa, si es por trabajo que se cambien de país, pues también indagar, porque a veces las empresas no pagan completo y tú dices, bueno, si me pagan el 50% está bien, pero de pronto ese otro 50% sí es un dinero importante y es bueno que todo eso lo prevé, sobre todo si lo tengas en cuenta, sobre todo si tienes hijos, ¿sí? Sé que ahí sí nos da fuerte cuando nuestros hijos se enferman. Otro tema, si tú te vas a viajar solamente o sea, va a viajar por partes, por ejemplo, que si en mi caso mi esposo lo trasladan a otro país, él viaja primero, llega primero y después yo voy atrás o más adelante con mi hija. Hay que prever los permisos para sacar a los hijos del país. En el caso de los colombianos, bueno, los que son colombianos lo saben, si uno sale con un hijo, si uno solo viaja uno de los papás, el otro papá tiene que hacer un permiso notariado autorizándome a mí para sacar a mi hijo del país. Incluso aunque uno esté casado, aunque todo esté ok en la pareja, porque a veces se confunden, no es que yo estoy casada, entonces presento mi acta de nacimiento o presento el registro civil. No, eso no es suficiente.
el otro padre tiene que autorizar la salida del país con fechas y todo. Entonces, sí es bueno que vayan a Migración Colombia o al Departamento de Migración de su país para que verifiquen eso. Hay otros países como, bueno, tengo entendido que aquí en México con que viajes con uno de los padres no es necesario, pero eso es los mexicanos. Por favor, verifiquen que este tema no sea lo que los obstruya los viajes. Pueden retenerlos, no para retenerlos en el sentido de que no los van a dejar viajar, pierden dinero, pierden tiquetes y pues imagínense lo complicado del tema. Entonces sí, averiguar todo eso con hijos menores de edad. Si hay algún trámite que se tiene que hacer para sacarlos del país si los dos no viajan juntos, ¿vale? Entonces anoten eso por ahí. Bueno, en cuanto a la mudanza, al trasteo, bueno, a llevarse todas tus cosas de un país a otro, es un tema costoso, que realmente recomiendo. Si ustedes no van a viajar por trabajo, o sea que no los van a trasladar de una empresa y esta empresa no les va a dar ese beneficio de trasteo o mudanza, es mejor vender todas las cosas y venirse con el dinero y pues ir de a poquito adquiriendo todas las cosas acá en el nuevo país, que fue más o menos nuestro caso. Mi esposo le autorizaron algunas cosas, pero un trasteo total de camas, de televisores, de todo, está de Colombia a México en unos 30 millones de pesos. Ahorita hago la conversión en pesos mexicanos y en dólares acá abajito para que más o menos tengan idea del valor. Entonces no es incluso las cosas que tú tienes no llegan a ese monto. Entonces es mejor programarse 2 meses antes, ir vendiendo en, no sé, en Amazon, en todas estas páginas que puedes vender cosas de segunda, programarse y venderlas, o conocidos, que fue mi caso. Yo vendí entre conocidos y por las páginas de venta, y sí se vendió algo, no, realmente no al precio que uno espera, pero bueno, hay que sopesar algunos beneficios de venirse para acá. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, en cuanto al tema de trasladarse de un país a otro sin tener trabajo estable, sin tener nada fijo, que muchas personas que yo estando acá, amigos, me dicen, ay, mira, que a mí me gustaría irme a México a trabajar, que cuéntame cómo hago. Eso no es así nomás. Yo recomiendo que las personas que se vengan a vivir a otro país ya se vengan con un trabajo estable, o al menos que sepan que van a venir por una temporada de turista y ese tema, porque buscar trabajo incluso en países de Latinoamérica, porque a veces se tiene esa mentalidad de que no, es que le molestan es en Europa o en Estados Unidos. No, aquí incluso pues les comento el caso de México, que es el que yo he vivido. Yo tengo residencia temporal e incluso con eso para trabajar exigen la visa de trabajo. Y esa visa solo la dan con una carta de recomendación laboral de una empresa que diga, esta persona me interesa, la voy a contratar a futuro, ¿sí? Y es un trámite que hay que hacer en la embajada del país, en este caso la embajada de México en Colombia, porque hay personas que se vienen a México, hacen, bueno, es posible que consigan trabajo, pero entonces los mandan nuevamente a Colombia, a la embajada de México, porque es allá que tienen que hacer el trámite de la visa de trabajo. Entonces sí es posible que la hagan, pues averigüen en la embajada mexicana, pero es complicado si realmente no tienen un aval de una empresa, ¿sí? O venirse acá de turista a buscar trabajo, al menos que sean trabajos informales, no lo recomiendo. A veces se vienen personas a mirar qué encuentran sin siquiera tener conocidos, sin siquiera asesorarse bien, y lo que vienen es como a perder tiempo o a desilusionarse. Es mejor hacer las cosas al derecho, averiguar en cada país cómo es el trámite. De pronto a unos son más flexibles que otros, no lo sé. E incluso para Colombia, las personas que vienen del extranjero a Colombia creen que es un tema también así fácil de conseguir, pero no. Eso tiene un trámite, hay que tener visa de trabajo. Entonces, mucho cuidado con eso, y pues si realmente es lo que ustedes quieren hacer, pues háganlo como es, vayan a la embajada del país al cual ustedes quieren viajar, averigüen bien, asesórense y hagan todo de forma más estructurada y arreglada. Bueno, como les comenté, yo soy residente temporal aquí en México. En México, bueno, en el caso de acá, de este país, uno tiene 3 renovaciones temporales.
por un año y la siguiente renuevan, después de ese año te renuevan 3 años y después de esos 3 años te dan la residencia permanente. ¿Sí? Este es el caso de México. Para México tú puedes estar 6 meses como turista. Ya después de eso hay que hacer algún trámite para ser residente, avalado por un trabajo, avalado por tu pareja que trabaja, pero hay que tener algún motivo o razón para estar viviendo acá o en el país donde estés por más de 6 meses. Bueno, en mi caso, la empresa de mi esposo nos asesoró, nos ayudó, hicimos el trámite a través de la compañía, obviamente con el aval del trabajo de mi esposo. En cada caso, recomiendo, si realmente no tienen ese beneficio, porque incluso conozco personas que se van de un país a otro, la empresa los contrata, pero le dicen, mira, yo te doy la carta de que trabajas acá y todo, pero el trámite, ese trámite de residencia o con el departamento de inmigración del país lo tienes que hacer tú. Entonces, si es así, es bueno que averigües los precios porque tiene costos, precios, qué es los documentos que necesitas pues para hacer todo el trámite como es debido. Bueno, y algo que no es tan difícil si sabes cocinar, en mi caso, bueno, digamos que sé cocinar, me defiendo, pero es bueno saber la cultura y el tipo de comida de cada país. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México tienden a cocinar muy picante, del taco, la gordita, y ese tipo de sazón diferente al que yo venía acostumbrado, que mi familia venía acostumbrada a Colombia. Entonces sí, muy rica la comida, pero el picante es un tema que ya lo he venido agregando a mi comida, pero al comienzo sí me dio duro porque no aguanto mucho el picante. Entonces es bueno que te asesores un poquito con eso. Si no sabes cocinar, aprende a lo básico, por ejemplo en mi caso un arroz, una carne, y sobre todo si tienes hijos pequeños, para que vayas de a poco introduciendo lo del lugar. Hay países donde tengo entendido, conocidos míos, que en España, por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica tú consigues frutas y verduras a un buen precio razonable. Pero, por ejemplo, si tú te vas a vivir a España o a Canadá, las frutas en esos países como el mango son impresionantemente costosas, ¿sí? Entonces son amigos que me dicen, mira, yo tengo que comprar fruta una vez al mes y solo se las dejo a mis hijos porque el costo es altísimo, ¿sí? Entonces son cosas que uno debe mirar, cómo es la canasta familiar en cada país a donde vas, cuánto cuesta la leche, la carne, todo eso es importante. O si consigues este tipo de alimentos y estos no, para tú poder ir adaptándote al lugar donde vas a llegar, ¿sí? Pues en mi caso, en cuanto a, más bien ha sido de sazón, el picante, ya ahí voy de a poquito añadiéndolo a la comida, pero del resto no encontré inconvenientes. Hay fruta y verduras pues a un buen precio razonable, e incluso me parece que mejor que en Colombia en ese caso. La verdad sí, la canasta familiar aquí es un poco más accesible que en Colombia, entonces por este lado nos fue muy bien. Hay algunas frutas que, como el tomate de árbol, bueno, los colombianos que me vean, el tomate de árbol o el maracuyá o el lulo, son frutas que puedes conseguirlas, pero no las consigues fácil y es por temporadas. Entonces hay que adaptar un poquito de acá, que el agua de Jamaica, la limonada, la naranjada, que son cosas que se usan más acá, que se llaman las aguas, ¿sí? A mis amigos colombianos si desean venir una temporada aquí a México, para que más o menos tengan idea. Pero entonces no he tenido problemas porque sí he encontrado soluciones y cosas, pero si es ya un cambio más drástico como a Canadá, Europa, ahí se tiene que mirar un poquito más la canasta familiar, porque de pronto sí hay un cambio importante y es bueno estar preparado para ese cambio. Esas son las sugerencias, las recomendaciones que les puedo dar en cuanto a cambiarse de país. De todas formas, yo estoy muy contenta de que estén pendientes de mis videos. Si alguien está en esa situación de trasladarse para otro lugar, o incluso hay temas que también hay que tener en cuenta cuando se cambia uno de ciudad, porque hace poco me cambié de ciudad y pues hay unos documentos, tanto historia clínica como los documentos del colegio, que hay que tener también preparados.
Entonces, si alguno tiene alguna pregunta o de pronto alguna duda o de pronto algún tema nuevo que se me pasó por acá y necesitan asesoría, con mucho gusto escríbenme en los comentarios, en mi correo electrónico, por donde quieran, y abajito les dejo todas mis redes sociales y pues con mucho gusto para asesorarlos porque sé cómo se siente el cambio. Bueno, y eso sería todo por el momento. Espero que les haya gustado este video de regreso. Estamos ahí pendientes con más videos y cositas. Y bueno, bonito día. Besito. Nos vemos. Chao.